a todos a la cuarta sesión del ciclo de Astronomía y Cosmología que Rosa Magro. Hoy nos acompaña Rosa de la Torre Noeste y bueno, lo primero recordaros que quienes habéis solicitado el crédito, que hay que firmar en la entrada y al final de la ponencia sorteamos unos prismáticos con los números de la encuesta. Bien, hoy Rosa viene a hablarnos de litopanspermia. Ella es doctora en Ciencias Biológicas con mención especial de doctorado europeo y actualmente dirige un laboratorio de radiación ultravioleta y bioclimatología asociado al Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Con ello, ella es experta en la radiación ultravioleta y cómo afecta a la biosfera y también a cómo las comunidades microbianas sobreviven en el espacio y en condiciones planetarias. Con ello ha participado en numerosas misiones espaciales con la ESA y el satélite Fotón y fue premiada por su contribución al proyecto litopanspermia, en el que estudiaban cómo las comunidades microbianas se transportaban interplanetariamente y reentraban en distintos ambientes. Actualmente participa en el proyecto BioSign con más de 30 instituciones que será puesto en marcha desde la ESA en 2020-2022 y el cual tiene por fin estudiar cómo se resiste y se degrada la vida en el espacio y en análogos planetarios como Marte. También está en grupos de trabajo de la ESA y es delegada de España y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Astrobiología y codirectora de REDESPA, la Red Española de Planetología y Astrobiología. Ha sido evaluadora de la ESF, la European Space Foundation, y también ha sido miembro de la Sociedad Europea de Fotobiología, del Grupo Español de Fotobiología. En 2015, de nuevo, la ESA la premió por su laboratorio, recibió la Cruz de Mérito de Aeronáutico por la labor realizada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y en 2017 la ESA la premió de nuevo por su trabajo en la misión Pangea-X que tendrá lugar en Lanzarote. Hoy viene a hablarnos de litopanspermia, de cómo la vida resiste y se podría transferir en el espacio y en Marte también. Así que os dejo con ella. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta introducción tan amable y tan completa. Y bueno, pues gracias también por esta invitación a este ciclo de conferencias. Quería contaros hoy cómo resisten en experimentos a bordo de satélites y de la Estación Internacional organismos extremófilos. Todo esto también en contexto de la teoría de litopanspermia, una teoría que explica, como veremos a continuación, la transferencia de vida de un planeta a otro por el espacio. Esta charla, esta conferencia, la he estructurado en 3 partes. Primeramente, veremos la búsqueda del origen de la vida, las teorías, hipótesis que se han planteado desde hace tiempos ancestrales, luego objetivos que son fundamentales en astrobiología, en ciencia espacial, y luego los experimentos en base a estos objetivos que son prioritarios conseguir y alcanzarlos. Experimentos que hemos hecho a bordo del satélite Fotón y de la Estación Internacional. Todos sabemos que el origen de la vida es una incógnita. Hasta ahora no se sabe realmente cómo se ha originado la vida. Ha habido múltiples explicaciones, una búsqueda constante para conseguir una explicación científica a este tema. Se han planteado preguntas como ¿cómo comienza y se desarrolla la vida? ¿Existe la vida en otras partes del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? Ha habido muchas hipótesis, pero quizá las más relevantes han sido las que se plantearon en el siglo XIX y en el siglo XX. La primera, una de las más relevantes, fue el modelo de sopa primordial planteada por Oparin. Oparin postulaba que existía una evolución química constante desde proteínas simples que daban lugar a otras moléculas mucho más complejas.
La panspermia molecular fue planteada en base al experimento de Urey Miller, un experimento que creaba materia orgánica a partir de materia inorgánica y postulaba que podía haber existido también el transporte interplanetario de moléculas más complejas de tipo orgánico. Y finalmente la panspermia dirigida, también en el siglo XIX, la plantea inicialmente Richter y posteriormente la publica Arrhenius, premio Nobel. Esta teoría postula que existe una transferencia interplanetaria ya de organismos vivos, de microbios, bacterias, a bordo de meteoritos entre un planeta y otro. Y esto pudo originar la vida. En el siglo XX ya surge, se completa esta teoría y evoluciona hacia la litopanspermia. Lito significa piedra o roca. ¿Por qué surge esta teoría? Pues porque se encontraron meteoritos de Marte en la Antártida, entonces se piensa que podría haber existido un transporte interplanetario a bordo de meteoritos o asteroides, desde un planeta a otro. Hay tres fases que conforman o que forman esta teoría. Primeramente, una gran masa rocosa impacta sobre la superficie de un planeta y en este planeta, suponiendo que existiera vida, se produce el escape de masas rocosas más pequeñas que viajan a través del espacio y finalmente llegan a un planeta Diana, donde se produce la fase de aterrizaje, la fase de reentrada y aterrizaje. Preguntas que surgen en base a esta teoría. ¿Pueden sobrevivir microorganismos pasajeros, o sea, que vayan sobre un meteorito a un viaje espacial? ¿Cómo le afectaría a estos organismos, estos parámetros, estas condiciones en el espacio? ¿Y cuáles son los límites de la vida, no solamente en la Tierra, en el espacio y en los planetas? Todos sabemos que la Guerra Fría es cuando comienza esta carrera espacial, cuando en base a estudios previos se comienza ya a consolidar y a crear experimentos y misiones espaciales. Una de las primeras fue la de 1961, es cuando llega el primer hombre al espacio en el Vostok 1, los rusos, Yuri Gagarin, y posteriormente hay más misiones que llegan a la Luna o que orbitan alrededor de la Luna. El Apolo 11, los americanos no se quedan atrás y envían el primer hombre a la Luna en 1969 y ya se crea la primera estación internacional en el 89, la Mir, una estación de origen ruso que, bueno, pues en el 2001 es cuando deja de funcionar y ya se empieza a desarrollar la Estación Internacional Espacial, una cooperación conjunta entre Estados Unidos y Rusia. Los experimentos, en principio se piensa en experimentos que puedan explicar también en estas misiones espaciales y testear la resistencia o dar respuestas a preguntas que se han realizado anteriormente. La primera vez que se envía al espacio un organismo vivo es en 1957, Laika, la perrita astronauta rusa, y bueno, posteriormente pues ya existen otros experimentos, colaboración de la NASA y el DLR como ESOSTAC para comprobar la supervivencia, experimentos ya en principio simples que luego van a ir evolucionando, supervivencia de microorganismos, de bacterias, que logran sobrevivir hasta 6 años en una órbita y expuestos a radiación extraterrestre y a vacío espacial.
Objetivos de estos experimentos es pues estudiar primeramente los límites de la vida en la Tierra. Tenemos que saber cómo y qué organismos podemos usar para comprobar si son capaces de sobrevivir a un hipotético viaje interplanetario, la resistencia y supervivencia que tienen estos organismos y la habitabilidad en otros planetas. ¿Cuáles son organismos extremófilos? Pues unos ejemplos los tenemos aquí. Tenemos en la Tierra desde bacterias termófilas que soportan unas temperaturas altísimas, hasta unos 80 grados centígrados. También hay bacterias que viven a unas temperaturas muy bajas, pues temperaturas de 0 grados, 4 grados es cuando se encuentran a gusto en la Antártida. Y luego tenemos también otros organismos que se han encontrado en centrales nucleares, que soportan y que son resistentes a la radioactividad. Y un organismo que es realmente muy resistente y que ya se ha usado en experimentos espaciales son los tardígrados. Los tardígrados son los famosos osos de agua. Se están utilizando en experimentos espaciales por su capacidad de resistir varias condiciones. Resisten presiones atmosféricas de 6.000 veces la presión que existe en la Tierra. También resisten temperaturas extremas desde menos 200 grados hasta más 150 y además son muy resistentes también a la escasez de agua. Pueden vivir sin agua, sin humedad, hasta 10 años. Y aparte de esto también a radiación ionizante. El espacio es importante también saber qué parámetros y cómo es el espacio para realizar estos experimentos. Sabemos que es un lugar inhóspito para la vida. Allí existe vacío espacial, radiación extraterrestre, que incluye radiación ultravioleta solar, cósmica y ionizante, y además temperaturas extremas, aparte de una microgravedad, y el factor tiempo es relevante a la hora de realizar experimentos. El vacío puede ser muy distinto según sea una órbita baja terrestre, una órbita LEO, Low Earth Orbit, situándose en unos 10 a la menos 6 a 10 a la menos 4 milibares, pero puede ser mucho menor en el espacio interplanetario, a una altura muchísimo más superior. Una órbita LEO se sitúa entre unos 200 y unos 800 kilómetros de altura, y en el espacio tenemos altitudes desmesuradas. Aparte de esto de campo de radiación en nuestro sistema solar, sabemos que el Sol emite partículas energéticas, partículas también radiación electromagnética, viento solar, y además recibe el sistema solar rayos cósmicos galácticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en la Tierra puede existir vida? Pues porque tenemos una magnetosfera debido al núcleo terrestre que nos protege de la mayoría del viento solar que incide sobre, o sea, que es expulsado o que es irradiado por el Sol. En una órbita baja terrestre se encuentra, pues debido precisamente también a la magnetosfera, no llega, lo más relevante son los cinturones de radiación. El resto de partículas o de energías no llegan de forma, o sea, totalmente, únicamente en una proporción más reducida que a otras distancias más cercanas al Sol. Aparte de esto, pues podemos ver aquí cómo pues la cantidad tan baja de dosis de radiación cósmica, que llega a la superficie terrestre, que es unos 2.000 Gray por año. En cambio, en el espacio nos podemos encontrar en una órbita baja terrestre a 800, hasta 800 milligray, y en Marte de 100 a 200.
¿Qué es lo que pasa cuando la radiación ultravioleta incide sobre un organismo? Tenemos la suerte de que en la Tierra, a ver, ¿se oye? Sí. De que en la Tierra, a la superficie de la Tierra, llega en radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta A, pero la ultravioleta C es filtrada por la capa de ozono. ¿Cómo podemos calcular o cómo podemos saber el efecto que produce la radiación ultravioleta sobre un ser vivo? Multiplicando el espectro de ultravioleta A o B por el espectro de acción, esto nos indica la efectividad o el efecto sobre un organismo vivo de la radiación ultravioleta. Aquí todo esto pues ha llevado a que las grandes agencias espaciales, principalmente nosotros colaboramos con la Agencia Espacial Europea, dediquen su investigación para responder a estas preguntas y a estas incógnitas y explorar el sistema solar, la Luna y Marte. En principio se han desarrollado diferentes plataformas para llegar a diferentes sitios como ExoMars, todos sabemos lo que es ExoMars, y la misión que está propuesta en principio para el 2020, pero que se ha pospuesto. Las plataformas también en las que nosotros hemos expuesto experimentos, unas plataformas que se englobaban dentro del programa científico de la Agencia Espacial Europea, son Fotón, el satélite Fotón, un satélite que orbitaba alrededor de la Tierra y que llevaba una plataforma donde se incluían experimentos de tipo biológico, tipo físico, de materiales y de química prebiótica. Y la Estación Internacional pues también es sumamente útil para realizar experimentos de astrobiología y de otro tipo, y allí es donde se transportaba la plataforma EXPOSE, que contenía múltiples muestras insertas en estos carriers. Y el laboratorio Columbus, donde también hemos realizado un experimento, aparte de las cámaras de simulación, que Eva Mateo, nuestra compañera del INTA, pues explicó ayer en la charla que dio. Experimentos que se han realizado, estos son experimentos en principio en colaboración algunos con la NASA, y la mayoría se han realizado en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Los primeros los apoyaba y los subvencionaba la NASA. Uno de los primeros fue MET, en el Apolo 16. Este experimento quería estudiar la supervivencia de bacterias en el espacio. Más adelante, el experimento Spacelab, ya en el año 83, pues usa más organismos, también de tipo microbiano, y ya avanza el hardware o la plataforma de exposición. Se crean más habitáculos, o sea, más, digamos, carriers, para incluir más cantidad de muestras. Y finalmente, pues luego los últimos experimentos que se han realizado con la Agencia Espacial Europea en órbita LEO han sido los experimentos sobre el fotón y sobre la Estación Internacional. Nosotros hemos participado en las dos últimas misiones del satélite Fotón, la M3 y la M2. Estos, como comenté anteriormente, nuestro satélite llevaba una plataforma en forma de sartén, son dos tapas que integraban múltiples experimentos y que se iba en el exterior de la cápsula, y cuando el satélite llegaba a la órbita predeterminada se abría en un ángulo de 180 grados y dejaba expuestas las muestras a todo el periodo de la misión, a radiación extraterrestre, a vacío espacial, además de microgravedad y radiación cósmica.
La mayoría de los experimentos que se han realizado en estas misiones, que han sido también dirigidas por la dirección, digamos, por el Departamento de Microgravedad y Exploración, se han centrado en usar desde vitaminas, o sea, pigmentos, moléculas orgánicas, y aparte de esto también toda clase de organismos para comprobar si podían resistir en el espacio. El primer experimento en el que nosotros participamos y que desarrollamos fue líquenes. Como dice el nombre, líquenes. La novedad de este experimento es que era la primera vez que se exponían y que se lanzaban líquenes en un satélite al espacio y se exponían en órbita baja terrestre. En principio, nuestro objetivo consistía en testear o en comprobar si podían sobrevivir a un hipotético transporte interplanetario como postula la teoría litopanspermia. Para ello usamos líquenes que seleccionamos en ecosistemas epilíticos, en zonas muy extremas, como puede ser la Sierra de Gredos, que crecen sobre rocas, y los adaptamos a un habitáculo que habíamos anteriormente desarrollado en el INTA y que se tenía que adaptar perfectamente al espacio que la Agencia Espacial Europea nos ofrecía en la Facility Biopan. ¿Por qué seleccionamos líquenes? Pues los líquenes son unos organismos extremófilos. Aparte de esto, forman un ecosistema simple, están formados por un organismo autótrofo y heterótrofo. El autótrofo es una alga, significa que es capaz de nutrir al hongo, sintetiza y fotosintetiza, con lo cual utiliza la energía del sol para alimentar y para crear materia orgánica. El hongo es el que se sitúa en el exterior del alga y lo protege. Por lo tanto, forman un ecosistema, un microcosmos perfecto. Aparte de esto, pues vive en hábitats pues análogos a Marte. Actualmente los estamos también seleccionando en zonas volcánicas, como tubos de lava, y los podemos encontrar en zonas muy frías como la Antártida. Antes de las misiones espaciales, las agencias, en este caso la Agencia Espacial Europea, la ESA, exige realizar o comprobar si estos organismos pueden resistir a una misión espacial. Por eso es por lo que usamos cámaras de simulación como las del DLR, el Centro Alemán Espacial, donde expusimos nuestros organismos a condiciones de espacio, y el Spasolab, que también es un departamento del INTA que dispone de cámaras de simulación espacial, simulación al vacío y simulación a la radiación ultravioleta extraterrestre, y las condiciones que simulamos son las que existen en una órbita baja terrestre. Las temperaturas se exponen también a ciclos de temperaturas, y nosotros comprobamos con nuestro primer experimento que resistían perfectamente estas condiciones. De hecho, como podemos ver aquí, la actividad era constante, o sea que no les afectaba realmente incluso la radiación ultravioleta solar y el vacío en combinación, un factor que es una combinación que es altamente deletérea para los organismos vivos. Ya preparado el experimento, se lanza en Fotón desde Baikonur con Soyuz en 2005 y se expone durante 16 días en el espacio. Aquí podemos ver los parámetros a los que estuvo expuesto, a 300 kilómetros aproximadamente de altura, una frecuencia orbital de 90 minutos, cada 90 minutos daba una vuelta completa a la Tierra, temperaturas extremas, radiación ultravioleta C,
y también ultravioleta B y A, a la que estuvieron expuestos estos líquenes, radiación cósmica, vacío de 10⁻⁶ y microgravedad. Después de esta misión, ya cuando llega el último día, pues por telecomando baja el satélite y llega a la Tierra. La Agencia Espacial Europea envía personal que se encarga de recoger a Biopan, es esta facility la que contiene los experimentos, en Kazajstán. Normalmente aterriza en Siberia, en la estepa siberiana. Y la primera impresión que tuvimos cuando vimos el experimento en Biopan, pues fue realmente, o sea, no había sufrido prácticamente ninguna alteración. Se veía el hardware y los líquenes en muy buen estado. Los análisis demostraron, después de 72 horas de revitalización, los líquenes inmediatamente se incluyen en una cámara climática donde se reproducen las condiciones perfectas, o sea, unas condiciones idóneas para que vuelvan a sintetizar, a fotosintetizar, puesto que en el espacio se encuentran en estado latente, y observamos que la actividad era prácticamente igual que antes del vuelo, como podemos ver aquí en la segunda columna. No había cambios significativos en las dos especies de líquenes, tanto en Xanthoria como en Rhizocarpon. Estos son los controles y podemos ver que no hay variación prácticamente, en algunos casos incluso es más elevada. Observamos también por microscopía, o sea, no solamente estudiamos el metabolismo, la fisiología, cómo funcionan, cómo fotosintetizan y el intercambio gaseoso, sino también quisimos ver si dentro habían sufrido alguna alteración, por lo que realizamos estudios de microscopía electrónica de barrido. Y esto nos indicó, esto es también estudios de transmisión con criofractura, y las células se mostraban prácticamente enteras, no había casi alteraciones. Aquí podemos ver las células del hongo y las células del alga. Y la microscopía confocal también mostraba gran cantidad de células vivas, más que de células alteradas. Con lo cual pudimos concluir que los líquenes podían resistir, o sea, pensamos que podían resistir condiciones reales de espacio, de hecho lo habían demostrado, y también pues debido a su naturaleza tan resistente, tan especial. Y pensamos que también podrían resistir a un hipotético viaje interplanetario, y quizá incluso a condiciones habitables en otros planetas. Nuevas preguntas que surgen después de este experimento. Si sobreviven los líquenes, que son eucariotas, organismos más evolucionados que se engloban ya dentro del reino de las plantas, ¿pueden ser también resistentes procariotas? O sea, ¿podrían resistir bacterias o procariotas a un transporte interplanetario? ¿Y cuáles son más resistentes de los dos? Aparte de esto, ¿cuál es la ventaja si separamos, como sabemos que son organismos simbióticos formados por un alga y un hongo, si separamos al hongo y únicamente incluimos el alga sin protección, ¿es posible que sobreviva a un transporte interplanetario? ¿Y por qué son tan resistentes? ¿Puede ser que exista un mecanismo de reparación de los daños de estos líquenes en el espacio? ¿Pueden sobrevivir no solamente al transporte interplanetario ya puestos fase 2? Ya la habíamos testeado, pues vamos más allá. Intentamos también estudiar si resisten a una reentrada a la atmósfera en un planeta. Desarrollamos nuestro segundo experimento, Litopanspermia, como el nombre de la teoría. Tuvimos suerte en este caso de participar en un anuncio de oportunidad que ofrecen las agencias espaciales, la ESA en este caso, y nuestro experimento, que fue bien evaluado, pues se basaba en demostrar si podían sobrevivir no solo líquenes, también
bacterias, diferentes tipos de bacterias y cianobacterias. Y aparte de esto, también quisimos ver si las esporas que se encontraban en los cuerpos fructíferos de los líquenes eran capaces de germinar después de un hipotético viaje interplanetario. Para ello, pues se desarrolló un hardware, nuevamente nuestros colegas del Laboratorio de Ingeniería de Control Térmico de Cargas Útiles del INTA, que se tenía que adaptar perfectamente al espacio que nos otorgó la Agencia Espacial, que, como podemos ver aquí, pues era bastante más grande que en el experimento anterior, debido también al reconocimiento del anterior experimento. ¿Cuáles fueron los organismos? Pues aquí los podemos ver. Los líquenes, que en este caso los seleccionamos en Sierra Nevada, en los Alpes, Santoria elegans, y Rhizocarpon en la Sierra de Gredos. También seleccionamos un nuevo organismo, un nuevo líquen, que no crecía sobre rocas, sino que era vagante, Circinaria girosa. Estos líquenes se encuentran mezclados con el sustrato, generalmente con arcillas, etc., y se encuentran pues, en el sistema central español, en la meseta central. Aparte de esto, pues, seleccionamos también las ascosporas en los cuerpos fructíferos y preparamos también muestras con rocas halitas, rocas que se seleccionaron y que se recogieron en Atacama, en el desierto de Atacama, en Chile, nuestros coinvestigadores que participaban en el experimento del CSIC. Estas contenían también cianobacterias, una cianobacteria denominada Crococcidioxis, muy resistente, y aparte de esto comunidades de bacterias que vivían en las rocas salinas. Y además nuestros coinvestigadores compañeros de Inglaterra nos enviaron rocas conteniendo organismos endolíticos, que son bacterias, también cianobacterias, que viven en rocas. La exposición en el espacio se produjo después de ser lanzado el experimento el 14 de septiembre de 2007. Esta vez el tiempo de exposición, la misión fue un poquito más corta, y finalmente pues, se expusieron los organismos a los parámetros anteriores: microgravedad, vacío espacial, en fin, también radiación ultravioleta, pero esta vez un espectro mucho más extremo, ultravioleta C, a 110 nanómetros, a 200 simulando la radiación ultravioleta, o sea, la climatología ultravioleta sobre Marte, 290 simulando la climatología ultravioleta sobre la Tierra, y 400, radiación visible. Nuestro experimento también llevaba un sensor de temperatura y un detector de termoluminiscencia de nuestro instituto que colaboraba con nosotros, coinvestigador, el DLR en Alemania. Los resultados después de estos 10 días pues fueron esta vez pues también sorprendentes, porque observamos, como en el experimento anterior, que la actividad fotosintética, después de reactivar estas muestras y después de 72 horas, la actividad nuevamente no mostraba cambios significativos con respecto a la actividad antes del vuelo. Sobre todo en la muestra esta nueva, en Circinaria girosa, la muestra que recolectamos en la meseta central. Y aparte de esto, habíamos observado que este líquen era capaz de realizar un intercambio gaseoso sin variación con respecto a antes del vuelo, o sea, el intercambio CO2-oxígeno. Aparte de esto, lo más sorprendente fue que las esporas germinaron hasta un 95%, 97% la cantidad de esporas que habían sido incluidas, como podemos ver aquí. Y además 2 días después de la esporulación, que es anterior, es un tiempo más corto que el que normalmente usan para esporular.
Y también observamos que las algas que habían sido incluidas en el experimento sin el hongo, o sea, las que estaban prácticamente desnudas, pues crecía el fotobionte después de haber estado en el espacio. O sea, tenía capacidad de crecimiento, como podemos ver aquí en este cultivo. 12 días, pues ya había una alga que se había desarrollado. Con lo cual, pues la verdad es que fueron buenos resultados de los líquenes. Y en bacterias observamos que también se observaba una supervivencia de estos estados latentes, o sea, de los aquinetes, fundamentalmente, que son como células de reserva tipo espora en las cianobacterias de Inglaterra, y en los ecosistemas, vamos, en las rocas salitas de Atacama, como podemos ver aquí, había también un porcentaje de células vivas de cianobacterias, en las cianobacterias. Con lo cual, pues como conclusión, los más resistentes, en este caso los líquenes, puesto que incluso tienen capacidad de germinación después de un hipotético viaje interplanetario, y podríamos incluirlos dentro de los organismos más resistentes del planeta. Los podemos, lógicamente, pues serán idóneos para testear litopanspermia, y bueno, pues también los demás organismos, las comunidades de cianobacterias, era posible usarlas también en experimentos de litopanspermia, aunque la supervivencia era más moderada. Después de este experimento, en la misma misión, analizamos, después de la exposición de espacio, otro experimento, el número 3. Este se incluyó en la misma misión, en la Fotón 3, pero era un experimento de reentrada. Por eso se llamó Stone, piedra. En principio, litopanspermia Stone. El objetivo era estudiar cómo variaba la roca, las muestras que habíamos incluido, una muestra de roca colonizada por líquen, para testear y para ver si era posible que en una reentrada, en una fase 3 de litopanspermia, existiera o hubiese algún signo de supervivencia y comprobar si era posible pues testear esta tercera fase. Lo que hicimos para integrar el experimento, que no fue fácil, puesto que aquí vemos los 4 experimentos que se integran antes de la misión en el escudo térmico del satélite. Un escudo que está expuesto a unas temperaturas altísimas de unos 1600 grados durante 2 minutos aproximadamente durante la reentrada, con lo cual se utilizan unos materiales muy resistentes que es glass textolite. Las muestras que se incluyen aquí tenían que ser muy delgadas, o sea, tenían que tener 1 centímetro de espesor y, bueno, un diámetro determinado. Con lo cual, el Laboratorio de Ingeniería Térmica, de Control Térmico, realizó unos cálculos en el INTA y comprobamos que no eran capaces de sobrevivir los líquenes a una reentrada. Entonces, lo que propusimos fue pues aumentar el espesor. En vez de 1 centímetro, pues por lo menos hasta 2 centímetros para que la muestra pues no fuera totalmente, no se fundiese totalmente. Y aparte de esto, incluir un pequeño escudo térmico fabricado con el mismo material del escudo térmico del satélite, para lo que hicimos un desarrollo conjunto con la Agencia Espacial Europea. Después de integrarlo en el escudo térmico, el satélite pues en la reentrada, lo que comprobamos con la muestra que recogimos fue que se había formado una capa de fusión como la que se produce en los meteoritos cuando penetran en la atmósfera terrestre, pero no había vida, o sea, no habíamos detectado ninguna célula viva, con lo cual teníamos aquí pues la simulación de la costra de fusión similar a la de los meteoritos. Y propusimos a la Agencia Espacial la mejora del experimento. En vez de en el escudo térmico, ¿por qué no incluir las muestras en otras partes del satélite? En otras zonas que no estén siempre expuestas
en la reentrada a estas temperaturas tan elevadas, puesto que sabemos que los meteoritos cuando entran en la atmósfera terrestre van rotando, o sea, no permanecen siempre con una misma orientación. Bueno, pues recibimos una distinción, la Agencia Espacial Europea, por la participación en esta excepcional en esta misión, y luego pues la ESA nos propuso exponer nuestro experimento, el paquete experimental de litopanspermia, de forma permanente en la Space Expo, una exposición que tiene la Agencia Espacial en las oficinas centrales en Holanda, donde se encuentra situado, y también el experimento anterior, Likens. Bueno, pues ya las misiones Fotón acabaron, y posteriormente, bueno, pues prácticamente a continuación tuvimos la oportunidad de entrar en otro tipo de experimentación. Esta vez eran experimentos más largos, de 1 año y medio, 18 meses, sobre la Estación Internacional, y tuvimos la suerte de que al participar en una propuesta seleccionaron nuestro experimento y fue embarcado en la misión de la NASA y de la Agencia Espacial, misión conjunta, en 2007. Las muestras iban integradas en Expose. Aquí podemos ver la plataforma con diferentes carriers, cajitas donde se integraban todas las muestras. Por encima llevaban una serie de filtros de transmisión, o sea que dejaban pasar una dosis determinada de radiación ultravioleta, y luego unas ventanas que los protegían. Los objetivos pues eran estudiar sobre la Estación Espacial Internacional los límites de la vida terrestre en condiciones de espacio y en condiciones de Marte. Una parte de las muestras se exponía al espacio exterior por medio de unos conductos de ventilación. El espacio y el vacío espacial era capaz de penetrar hasta las muestras, y además se disponían unos filtros ultravioleta que dejaban pasar ultravioleta C de 110 nanómetros, con lo cual se reproducía perfectamente el ambiente espacial. Y luego otra parte de las muestras se exponía a una atmósfera simulada de Marte, o sea, una atmósfera que existe en Marte, que sabemos que existe, con un 95% de porcentaje de CO2 y una presión atmosférica de unos 980 milibares. El objetivo era estudiar cómo afectaba estas condiciones a material biológico y también químico, de química prebiótica no protegido, y además ver cómo se degradaban las moléculas orgánicas. Una contribución, son estudios que son relevantes a nivel de misiones como la que se ha realizado la Rosetta, y misiones como la de ExoMars y la de Curiosity. El lanzamiento fue en 2008 desde Cabo Cañaveral con Atlantis STS-122, y se integraron muchos experimentos, algunos de protección planetaria, para estudiar la resistencia de bacterias expuestas a vacío, a condiciones extraterrestres, sobre una nave. Otros para estudiar las adaptaciones, las estrategias de adaptación molecular de microorganismos. Otros con esporas, que también pretendían comprobar o ser integradas dentro de un modelo en panspermia, y luego uno de química prebiótica, y el nuestro con líquenes y hongos. La innovación de nuestro experimento esta vez, incluimos los líquenes de la misión anterior, o sea que sabíamos que realmente habían demostrado que tenían una resistencia extrema, y queríamos comprobar si esta vez no solamente resistían a condiciones de espacio, sino también a condiciones de Marte, con lo cual
pues era un reto más. Y aparte de esto, pues incluimos también hongos de la Antártida, hongos criptendolíticos que se encuentran dentro de rocas, viven dentro de las rocas. Antes de la misión, pues los experimentos de simulación mostraron nuevamente que eran resistentes. Se simulaban los parámetros a los que iban a estar expuestos en la misión espacial. Después del vuelo, pues volvieron así, o sea, la apariencia en principio era diferente a los experimentos anteriores. Lógicamente habían estado expuestos mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional y comprobamos que sí que había supervivencia, pero en este caso era inferior. La supervivencia a Marte, en el caso de los líquenes, existía aún, o sea, sí existía vitalidad o, digamos, viabilidad a condiciones de Marte, o sea, superiores a las condiciones de espacio, probablemente también pues debido a al menor impacto de radiación. Aparte de esto, los hongos crecieron, se observó que había hasta un 60% de ADN intacto en los hongos, con lo cual pues se expandían nuevamente los límites de la vida. Habíamos llegado un poco más allá y bueno, pues la verdad que pues demostraban estos experimentos que estos organismos pues son candidatos estupendos para hacer experimentos en principio que contribuyan a conocer mejor litopanspermia y a conocer mejor si son capaces de sobrevivir en condiciones extraterrestres, por ejemplo, para futuros experimentos de soporte de vida en bases planetarias. Y bueno, pues esta fue la primera misión en la que participamos en EXPOSE, o sea, en la Estación Internacional. Pero luego tuvimos la oportunidad de participar en otra segunda misión. Esta vez no sobre la parte la parte europea y americana, sino sobre la parte rusa, en la parte rusa de la Estación Internacional. El objetivo de esta nueva misión era investigar la distribución de la vida en el universo, unido a litopanspermia, y aparte de experimentos de microorganismos que se incluyeron en meteoritos artificiales, como los de Gerda Horner, del DLR, también se estudió la función de protección de minerales y sales en el caso de microorganismos en litopanspermia, y las oportunidades y límites de transferencia interplanetaria en el experimento de Rocco Mancinelli de la NASA. Nuestro experimento, el número 5, pues lo llamamos BIOMEX, que significa experimento biológico y de Marte, Biology and Mars Experiment. Este experimento fue también otro reto, porque en este caso incluimos muchos organismos diferentes, o sea, que tocaban los 3 reinos de la vida en la Tierra. Nosotros participamos con Circinaria girosa, que era nuestro líquen vagante seleccionado aquí en la meseta central, que había sido extremadamente resistente en litopanspermia. Y aparte de esto, pues también lo que pretendíamos con este experimento era ver qué organismos eran capaces de sobrevivir a estas condiciones, cuáles eran más resistentes. Se incluían también pigmentos y moléculas orgánicas y pues como contribución también a testear luego en experimentos de soporte de vida en el espacio o en bases planetarias. Importante también fue identificar, o sea, esa vez la misión se centraba en identificar biomarcadores. Después de la degradación de las moléculas orgánicas, se produce este tipo de compuestos biomarcadores que indican signos de vida o señales de vida. Aquí podemos ver todos los organismos que se incluyeron, desde algas
bacterias que viven que son capaces de sobrevivir a condiciones de metano, bacterias pues también resistentes a temperatura, cianobacterias, bacterias, microorganismos en general, hongos, plantas y pigmentos. Musgos también se incluyeron y por supuesto líquenes. Bueno, pues después de lanzarlo, aquí podemos ver dónde quedó nuestro experimento incluido en Expose, en esta zona, la parte rusa de la Estación Internacional, y aquí podemos ver a un astronauta ya en una actividad extravehicular, que era la que se realiza fuera de la Estación Internacional para preparar las muestras a exposición total extraterrestre, como vemos pues, nuestras muestras insertas en esta parte. Las condiciones pues, fueron unas condiciones similares a las de la misión anterior. Había incluso ciclos de temperatura de menos 10 grados hasta 45 y menos 25 a 51 grados y una atmósfera de Marte de 980 Pascal y 95% de CO2. Antes del vuelo volvimos a comprobar la resistencia y comprobamos que, bueno, pues que sí eran capaces, podemos ver aquí, cómo sobreviven a condiciones de Marte, pero lo más relevante que observamos fue que se formaban unos cristalitos dentro del líquen de la médula, o sea, de la parte del hongo, de la parte fúngica. Y estos eran cristalitos de oxalato cálcico, un biomarcador que se llama Wewelit. Aquí lo podemos ver, estos puntitos con SEM, con CSEM, perdón, con microscopía electrónica de barrido. Y bueno, pues también hicimos un diseño, un desarrollo de un pequeño hardware, una cajita, para incluir las muestras en la cámara de simulación, la que tiene Eva en el Centro de Astrobiología. Los estudios que hemos realizado en colaboración con la Universidad de Málaga, estudios superficiales de Raman en muestras de circinaria de este líquen, muestran pues tres espectros más intensos en esta estructura molecular de Wewelit, de oxalato cálcico. Y bueno, finalmente, después de esta misión, vuelve el Soyuz con los astronautas, en este caso eran 2 cosmonautas rusos y uno americano de la NASA. Aquí podemos ver, pues, un poco cansados después de un viaje de 3 horas en el Soyuz cuando aterrizan y bueno, pues un empleado, vamos, aquí de la Agencia Espacial Europea mostrando orgulloso Expose, cómo ha llegado Expose después de su desintegración. Los resultados que esta vez obtuvimos mostraron una supervivencia a Marte doble de la de espacio. O sea, esta vez hemos comprobado que a condiciones de Marte muestran mayor epifluorescencia, o sea, mayor fluorescencia en estos estudios, como podemos ver aquí las algas en rojo, en comparación con las muestras que fueron expuestas a espacio, aquí con el control, en comparación. Y luego a nivel superficial, o sea, como podemos ver aquí con el microscopio de barrido, había menos alteración en el caso de Marte. Estos resultados eran correlativos a nivel ultraestructural, o sea, también con microscopía de transmisión, y a nivel de fotosíntesis, como podemos ver aquí, y esta vez también realizamos estudios a nivel biomolecular de ADN. El Wewelit, o sea, el biomarcador que habíamos identificado antes del vuelo, volvía a aparecer. Volvimos a identificarlo después del vuelo, con lo cual se había formado, se forman estos biomarcadores, estos cristales, estas estructuras
cuando son expuestos a condiciones tanto de simulación como también reales de espacio. Y finalmente, pues pudimos señalar que cada vez que realizamos un experimento, pues comprobábamos que la resistencia pues seguía siendo elevada, y esta vez había sido más elevada incluso a condiciones de Marte. Y aquí el sexto experimento, que es el experimento en el que estamos participando actualmente. Su nombre es BioSign. Es un experimento en el que queremos, también lo ha sido aprobado por la Agencia Espacial Europea y bueno, pues está en fase ya de preparación. Estamos esperando fecha también de lanzamiento, están desarrollando una estructura, una instalación para incluir el experimento junto con otros, y esta vez la misión tiene otro color. No se va a estudiar únicamente condiciones de Marte, condiciones de espacio, sino también la habitabilidad en nichos microclimáticos de otros planetas, como son los sistemas, las lunas de hielo del sistema joviano o saturniano. Encédalo, Titán, Europa, y el origen, evolución y la distribución de la vida, también en el sistema solar, en base a crio y litopanspermia. Hemos previsto, nosotros únicamente nos centramos en la parte de Marte, en los análogos de Marte, que es lo que estamos estudiando ahora con muestras volcánicas, y en estudiar también si hay algún tipo de biomarcador que podamos identificar en otras especies. Estos estudios, el experimento pues va a combinar, son experimentos que combinan desde, primeramente se realizan los estudios de campo, donde se seleccionan las muestras, que en este caso van a ser seleccionadas por el investigador principal, una parte de ellas en la Antártida. En este experimento participan más de 30 instituciones y cada uno con un organismo diferente. Luego también se hacen experimentos de simulación. Nosotros acabamos de realizar uno en condiciones de espacio, y luego ya es la exposición en órbita baja terrestre y la correlación con experimentos que se realizarán en la Luna y posteriormente experimentos en condiciones de Marte. Nosotros hemos participado en las campañas en Pangea, una campaña organizada por la Agencia Espacial Europea en Canarias, en Lanzarote, y donde participan también astronautas. Nuestro director de Redespa, Jesús Martín Frías, ha participado como entrenador para realizar campañas en ambientes extraterrestres, como los que existen también análogos a Marte en Lanzarote, a los astronautas. Aquí podemos ver al astronauta alemán Matthias Mauger, y una campaña que estaba realizando con muestras de líquenes sobre rocas, enseñándole cómo realizamos las medidas de fotosíntesis. Y finalmente ver un poco lo que es el futuro. El futuro se encamina a la exploración del sistema solar, basado también en trabajos que se han realizado, estudios como el AstroMap, una recopilación, unos estudios para ver hacia dónde va el futuro en los próximos 10, 20 o más años. Y en principio los experimentos que se van a realizar combinan lo que son ciencia y tecnología y se centran en algunos aspectos, como identificar lo que es vida y no es vida, inicialmente en estudios de simulación y luego en misiones, y en asesorar en los límites y habitabilidad de ambientes extraterrestres. Yo estoy actualmente participando también en un grupo de trabajo de la Agencia Espacial Europea, donde el futuro también va encaminado al uso de pequeños satélites, de CubeSats. Son satélites que son parecidos actualmente, incluso se pueden montar de distintos tamaños, cada vez son más fáciles de montar, ¿no? Entonces,
son ideales también para enviarlos a órbitas bajas terrestres o incluso más allá. Ahora se pretende que alcancen órbitas más allá, más lejanas. Y también son interesantes puesto que se van a preparar, o sea, se tiene la idea de prepararlos para realizar medidas in situ con sensores que nos permitan obtener datos in situ de lo que está ocurriendo allí arriba y también que puedan retornar para analizar las muestras biológicas en Tierra. Y bueno, pues finalmente quería concluir que todo esto pues sirve o podemos obtener con ello una mejor comprensión de cómo afecta el ambiente espacial y el ambiente extraterrestre planetario. Y bueno, pues finalmente quería concluir que todo esto pues sirve o podemos obtener con ello una mejor comprensión de cómo afecta el ambiente espacial y el ambiente extraterrestre planetario sobre sistemas biológicos para futura exploración humana planetaria y para profundizar también no solamente a nivel de espacio sino en los límites de la vida que existen en la Tierra. Conocemos organismos, aún no conocemos algunos organismos que son sumamente resistentes en la Tierra y que soportan unas condiciones que no nos imaginamos. Y bueno, pues finalmente son importantes también para formar jóvenes investigadores que quieran comenzar en este área, o sea, en ciencia y tecnología aeroespacial. Y finalmente, pues aquí podemos ver un poco todos los organismos que han participado en estos estudios. La Universidad Open de Inglaterra, la Universidad Complutense de Madrid, la Heinrich Heine Universität Düsseldorf, la Agencia Espacial, luego pues también el CSIC, el DLR alemán, el INTA, en fin, muchas instituciones. Y bueno, pues aquí un poco las fotos de nuestras distintas misiones espaciales. Y aquí quería mostraros un vídeo donde se puede ver cómo los cosmonautas rusos pues preparan la exposición de nuestras muestras en la Estación Internacional. A ver si lo podemos ver. A ver. No voy a poner el vídeo completo porque puede ser un poquito largo, pero para ver cómo... And the first view from the helmet cameras for the Russian cosmonauts. The translucent number 17 on the lower right-hand corner of your picture is assigned to Alexander Samkutyaev. He is out of the void of space, first out of the hatchway of the Pirs docking compartment at the outset of today's spacewalk. I'm an advisor. Oh, I see. And now Sergey, my sublimator is on. Copy. It's a little darkish. And emerging from the Pirs hatchway, Max Sarayev, the Expedition 41 commander, beginning his second spacewalk in his career. I'm looking at right now. The International Space Station is over the South Pacific, about to begin a southwest to northeasterly track that will carry it across the west coast of South America a short time from now. Actually, you're still... Sudamérica, por esto. Entonces se realiza una actividad and Maxim and Sasha, I have a request for you. Please make sure that your Orman safety tethers are secured. 41 Commander Max Ahí está, wearing the ese es el protector del experimento, la pared esa de color naranja. As the crew has arrived at the Universal Work Platform to begin the tasks associated with the disconnection of cables and the removal of a seismic measuring experiment called radiometria
that will be jettisoned aft from the International Space Station a short time from now. You see it moving away as expected aft of the International Space Station. This is an event of some note. We kept it on board a long time. What's new? Again, from Alexander Salmutiaev's helmet camera, ahí es donde está exposed por nuestras muestras. basically housing a variety of different samples of materials. Okay, I'm there. Y ha quitado el So that's protector. the EVA hatch. I can see that, Maxime. Thinking that you could use it in the vicinity of the antennas. Yeah, I'm going to keep it as a safety, just in case. I completely agree. Understood. Я как раз хотел вас... It's watching on Earth. You are concerned about us and we're concerned. Two antennas. But there is some space below that. There is a window there. Okay, I'm throwing it away. Okay, it's flying away. Can you see it on GoPro? Can you see it on the WDS? Yes, we can see it very well. I need to... The solar arrays of the automated transfer vehicle very clearly in view in the middle of your picture. It is docked to the aft port of the Zvezda service module. Se tienen que manejar un montón de experimentos en estas misiones. Bueno, tiene un entrenamiento muy intenso anteriormente. This is going to be a good shot. Hold on. Bueno, pues ya finalmente, muchas gracias. Nada, vosotros. Bueno, vamos a iniciar el turno de preguntas. Si alguno tenéis alguna consulta para realizar, y mientras tanto pues procedemos a recoger, como en jornadas precedentes, las encuestas y los números para el sorteo de los prismáticos que haremos al final del turno. Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por la charla, que me parece muy interesante. Gracias. Más que una pregunta, es una reflexión. Y es el tema, la teoría, ¿no?, de la panspermia a través de rocas, de meteoritos y demás. Pero a mí siempre me ha dado la sensación de que como que se elude un poco la cuestión de dónde surge realmente la vida. ¿Cuál es el origen primordial, ¿no? O sea, si suponemos que ha venido, ¿de dónde ha venido? Y cómo ha surgido en su lugar de origen, ¿no? Exactamente. Vamos, si se puede dar ¿tenemos alguna respuesta acerca de eso? En principio no hay respuestas aún, porque bueno, pues se está investigando y de hecho no se han encontrado directamente sobre meteoritos moléculas orgánicas, o sea, moléculas más, digamos, más evolucionadas que únicamente componentes inorgánicos. Entonces, actualmente se piensa incluso, hay científicos que soportan la hipótesis de que pueda
haber existido el inicio de la vida que se haya originado en algún planeta también a la vez que se fue formando el planeta, ¿no? O sea, por compuestos muy simples que pudieran haber llegado a bordo de meteoritos o meteoroides del espacio. Sabemos actualmente que eso existe, se han encontrado aminoácidos en meteoritos y bueno, pues estos compuestos tan simples pueden evolucionar, pueden formar moléculas o agregados más complejos que posteriormente, esto es una teoría, que posteriormente formen un ARN muy primitivo y que siga evolucionando hacia un ADN. Pero, claro, es suponer que la vida se haya originado en un planeta de esa forma y que posteriormente, tema que aún tampoco se conoce, que hubiese existido ya moléculas más evolucionadas, o en este caso organismos, que hay bacterias muy primitivas como las arqueas, que no son bacterias como las conocemos, son muy primitivas, y estas bacterias pueden haber viajado a bordo de un meteorito. Esto en principio puede ser una especulación porque no sabemos realmente cómo se ha originado, pero son hipótesis que en principio pueden ser posibles. O sea, se sabe que los cometas contienen también aminoácidos compuestos que son en principio pues parecidos, o sea, los que nosotros conocemos, aminoácidos que se encuentran también aquí en la Tierra, ¿no? Y bueno, pues la formación de proteínas pues sigue un proceso que actualmente pues no sabemos realmente cómo se ha podido producir, ¿no? Si se ha producido anteriormente en un planeta, ha podido viajar a otro, o se ha producido directamente en la Tierra, o qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero nosotros, en principio, existen todas estas opciones que tenemos que valorar. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar, dado que uno de los experimentos que habéis llevado a cabo ha sido la reentrada en la atmósfera terrestre, ¿habría muchas más posibilidades de supervivencia en planetas donde la atmósfera tuviera una densidad menor y por tanto el rozamiento impusiera unas condiciones de reentrada menos agresivas? Y después, ¿qué posibilidades habría de que planetas que tienen una base principalmente de metano, por ejemplo, u otros policarbonatos, condiciones, ¿no? Sí, pudieran tener esas cosas también sus propias cianobacterias o sus propias bacterias allí in situ? Muchas gracias. Pues sí, o sea, sí que podrías, yo estoy de acuerdo contigo, en planetas cuya atmósfera pues sea menos densa que la atmósfera terrestre, pues lógicamente hay más posibilidades porque pues la temperatura no es tan elevada, el rozamiento se produce precisamente por esta atmósfera tan densa que tenemos, ¿no? Y sí, o sea, en principio todavía no está demostrado, o sea, que puedan existir, podrían, o sea, es una forma, de hecho ya están haciendo experimentos con bacterias metanógenas que sobreviven las condiciones del metano. O sea, en principio sabemos que Titán pues tiene lagos, ¿no?, en los que existe metano, y en principio estas bacterias, pues en experimentos que se han realizado en la Tierra de simulación, pues sobreviven a estas condiciones. Lo que no sabemos luego, pues claro, o sea, eso ya es otra, es especular, ¿no? O sea, habría que realmente enviar algo, una sonda, enviar alguna misión que pudiera comprobar esto. ¿Alguna pregunta más? De los factores que habéis estudiado, ¿cuál ha sido el factor más limitante a la hora de condicionar la vida y su evolución? ¿La temperatura, la falta de atmósfera, la presión
o las temperaturas muy extremas? ¿Y en qué factores condiciona más la evolución de los seres vivos? Muchas gracias. Pues bueno, digamos que, vamos a ver, la temperatura no, realmente la temperatura no, porque los organismos extremófilos pues sobreviven perfectamente a estos cambios de temperatura. O sea, un líquen pues puede crecer, yo misma lo he medido en verano en grados, 60 grados prácticamente, ¿no?, sobre la roca, o sea, llegan a alcanzar, ¿no?, y siempre sobreviven perfectamente. Ahora, el vacío, a vacío sobreviven también. Lo que pasa es que si con el vacío combinas radiación extraterrestre, ultravioleta, entonces ya la cosa cambia. O sea, es la combinación de estos parámetros lo que produce la acción deletérea. O sea, en principio, microgravedad, sabemos que hay organismos, los organismos terrestres, pues no sobreviven, pueden sobrevivir quizá a una microgravedad. De hecho, se han hecho experimentos también con plantas, pero cambian el sentido de crecimiento. O sea, las raíces no crecen hacia abajo, crecen hacia arriba, ¿no? Entonces, la microgravedad, en principio, se podrían adaptar a la microgravedad, pero lo que es más nocivo es la radiación. Bueno, lo primero, felicitarla porque me ha resultado bastante entender. Gracias. Y ha comentado que las misiones que tienen pensado es llevar muestras en el ExoMars para Marte, es decir, que probar directamente las condiciones de... Bueno, nosotros no, las muestras a Marte no, porque ExoMars es una misión aparte, sí. Pero nosotros estamos participando en otra, en la de BioSign, que es con la Agencia Espacial Europea, pero es a la Estación Internacional en principio. Ah, vale, es que Sí. había entendido con... No, es que los resultados nuestros contribuyen por medio de los biomarcadores Vale. A misiones, o sea, son datos que llevan, que son referencia para estas misiones. O sea, se sabe que estos organismos forman biomarcadores y estos son moléculas que son compuestos orgánicos que son importantes para tenerlos como referencia para otras misiones. Vale. Y en el caso de los satélites jovianos y demás, Sí. es básicamente hacer lo mismo, el simular las condiciones que haya en esos ambientes y Sí. Vale. Sí. O sea, no es una misión a los satélites directamente, sino que sería simularlos sobre la Estación Internacional, en principio. O sea, más adelante, se tiene previsto también realizar misiones a estos satélites. O sea, en principio sí, pero en nuestro caso no participaríamos directamente en estas misiones. Vale, y bueno, yo tenía pensado que iban a mandar directamente los organismos ahí, pero aún así yo les puedo preguntar, ¿cuál cree usted que va a ser el desafío que ha de suponer el llevar los organismos al propio planeta o al propio satélite, de tal manera que no contaminen el propio planeta, porque es muy importante el llevar cosas ahí que no... Sí. Bueno, en principio es un tema de protección planetaria. Entonces esto está muy restringido. O sea, es un tema que actualmente está muy vigente en todos los lados. Y pues incluso a Marte, o sea, ExoMars, la misión ExoMars y tal, pues se tiene muy en cuenta que no contaminen a estos planetas. Se realizan muchos estudios, o sea, muchas comprobaciones antes de una misión para comprobar si las naves no están contaminadas, porque se sabe que las bacterias son muy resistentes y que pueden encontrarse en alguna zona de la nave. Entonces, antes de una misión, pues se aseguran en la NASA, en la ESA, por unos protocolos muy duros, que no haya ningún tipo de contaminación. Muchas gracias. ¿Se está estudiando la terraformación de Marte? Pues yo directamente no estoy implicada, pero sé que es un tema que está actualmente en el aire. O sea, se está estudiando, sí.
Yo creo que sí, porque en principio hay experimentos para, pues precisamente que van encaminados a esto, con estos objetivos. Cosa que a lo mejor, o sea, que no se sabe si se va a realizar una terraformación, ¿eh? O sea, se está hablando mucho sobre misiones a Marte, colonización y esto, pero vamos, o sea, está todo en el aire porque no se sabe actualmente, no, por lo menos nosotros no lo sabemos. Sí, sí. Es en principio es para, sí, para, pues para, siempre se, digamos que a nivel de simulación de bases planetarias hay en algunos institutos, como en el Instituto Alemán Aeroespacial, pues en LIHAP, una zona especial que estudia esto, o sea, estudia condiciones de Marte, supervivencia, en principio todo esto, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien? ¿Qué importancia tienen los tardígrados en este tipo de experimentos? Sobre todo dado que son prácticamente de los únicos pluricelulares que se utilizan en este tipo de experimentos. Y a su vez, pues parece ser que pueden contener también bacterias como parásitos y demás, que a su vez son protegidas de alguna manera por el propio tardígrado. Bueno, sí, hay, o sea, los tardígrados sí pues están haciendo estudios para ver cómo viven ellos y cómo soportan estas condiciones, ¿no? Si están asociados a otro tipo de organismo con el que puedan tener, o sea, vivir en una especie de simbiosis, ¿no? O sea, actualmente sí se están realizando experimentos de este tipo. Y también se sabe que como son organismos que entran en criptobiosis, o sea, lo que significa que permanecen inactivos metabólicamente cuando no disponen de agua, de humedad, durante mucho tiempo pueden permanecer. Entonces, pues luego son, hay pues experimentos que se han hecho que después de un tiempo prolongado pues vuelven a recuperarse y vuelven a metabolizar, ¿no? Entonces todo esto es interesante. Bueno, quizá una última pregunta, si hay alguien, y si no, procedemos con el tema del sorteo. ¿Nadie se anima? Pues muchas gracias, Rosa, por la magnífica conferencia. A vosotros.